Esta conferencia eh, comenzará a grabarse. quien tuve el gran privilegio de conocer personalmente cuando visité el puerto de Suape en mayo del 2018. Él acababa de tomar posesión como director presidente del puerto de Suape. El puerto de Suape es uno de los puertos más importantes de Brasil. El nombre completo es Complejo Industrial Portuario de Suape, y es muy interesante porque y Leonardo nos va a explicar más al respecto, pero Suape es un puerto creado, diseñado en los años 70, si no me equivoco, o sea que es un diseño absolutamente nuevo y por lo tanto dentro de su área de actividad, todas las hectáreas que que tiene el puerto de Suape, el 60% más o menos es una área de reserva ecológica. Por lo tanto, lo que es la parte portuaria industrial del complejo queda separado por esta gran reserva natural y pone a Suape en una condición completamente diferente al resto de los puertos en Latinoamérica, por lo menos los que yo he visitado y he tenido la oportunidad de visitar muchos. Eh, es digamos, un diseño único muy novedoso y muy al tanto desde un principio de proteger el medio ambiente. Eh, Leonardo es máster en economía de la Universidad de Pernambuco y lleva más de 19 años en el negocio de logística y la cuestión portuaria. Gran empresario también del sector privado, ha tenido varias empresas en el sector privado y como les dije anteriormente, desde el 2018 funge como director presidente del puerto del complejo industrial portuario de Suape. Con esta pequeña introducción, presentación, Leonardo, quisiera que tú tomaras la palabra. Primero quiero agradecerte mucho el haber tomado de tu tiempo hoy para hacer esta presentación que va a ser sumamente importante para los participantes, conocer más a fondo el puerto de Suape, lo que tú has hecho, lo que han logrado en cuanto al desarrollo del puerto de Suape. También si nos si quieres compartir alguno de los protocolos que han tenido que implementar en relación a COVID-19, pero bueno, lo dejo en tus manos y por favor, háblanos de tu gran puerto. Gracias, Rafael, por la oportunidad. Permítame decir que no tengo la costumbre de hablar español mucho. Creo que hago 3, 4 veces por año, por lo que a veces voy a hablar un poco de portuñol, pero creo que normalmente es posible comprenderme. Primero de hablar de Suape, me quedé muy impactado con esa información de México. Yo realmente no sabía de eso. Y solo para hacer un paralelo, para decir, y es importante decirle que a mí me parece que Brasil tuvo un retroceso, hubo un mal camino, no con militares, pero con excesiva centralización en 2013, 2012 para 2013. Yo trabajaba en Suape en ese periodo como director de operaciones, pero ahora, desde 2019, con la nueva administración de la centralidad portuaria, con el ministro de Infraestructura, su equipo de Diogo, que es el secretario, Disney, que está aquí con nosotros, que es un gran profesional que nos ayuda mucho con eso.
tomamos un camino mucho más virtuoso, un camino de descentralización de las decisiones, un camino de reducción de la burocracia. El momento de Brasil en Puerto, de una manera general, para mí es lo mejor que ha visto desde que empecé a trabajar con logística en los 2000, 2001. Entonces, es realmente impactante. Espero que las cosas se queden bien en México. Espero que los cambios no se traduzcan en más burocracia o más dificultad para tomar las decisiones, porque lo que se ve en el benchmark internacional es que la independencia y la capacidad de tomar las decisiones por parte de la autoridad portuaria es clave para el suceso. Entonces, solo me gustaría hacer esa breve introducción antes de hablar de SUAPE específicamente. ¿Están a ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, primero, solo para decir cómo se queda SUAPE en relación a Brasil. ¿Están viendo correctamente o está apareciendo solo un punto? Está apareciendo un punto solamente. Sí. Perdóname, lo que ocurre es que nosotros acabamos de cambiar de Microsoft para Google. Esto ocurrió anteayer y ahora estamos con algunos problemas en los directorios porque a veces no conversan bien. Entonces, perdóname por eso. Eso es un cambio que empezamos de hacer para reducir costes. Pero, ¿ahora están viendo correctamente el mapa? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que ocurre es que Suape está localizado en la región nordeste de Brasil. Es la región que es la más pobre de Brasil, pero tiene 46 millones de habitantes. Y eso es importante porque al mismo tiempo es la región que más crece económicamente. Es la región que tiene la mayor potencialidad en el futuro, porque en verdad son 46 millones de habitantes, es un área pobre, en la mayoría, en la causa principal es porque la agua es algo muy escaso aquí, pero considerando lo que está ocurriendo con la transposición de un río importante, que es el río San Francisco, y también las nuevas tecnologías que van a permitir hacer la desalinización de agua mucho más barata, a mí, en específico, yo pienso que es una región que va a crecer mucho, porque las tierras son tierras muy buenas para hacer producción. Si se lo pone agua, se produce mucho. En el interior de Pernambuco, nosotros producimos casi la totalidad de las uvas y mangos que son exportadas de Brasil porque está muy cerca del río. Entonces, yo creo que va a ser una región que va a crecer mucho, pero aunque sea una región más pobre de Brasil, cuando se considera con la mayoría de los países de América Latina, aún así creo que es mayor que muchos países. Es casi, cuando le considera el PIB, es casi el tamaño de Colombia, cuando se considera el mercado. Y Suape está exactamente en el medio de la región. Si hacemos un dibujo de una línea de 800 kilómetros de radio, tenemos ahí 90% del PIB de la región nordeste. Entonces, es una ubicación muy estratégica para la distribución por tierra para la región nordeste. Tenemos algunas ventajas competitivas muy interesantes. La profundidad del puerto interno se va desde 12 metros hasta 15.5, lo que permite que recibamos todos los mayores buques de contenedores. En la 15 días, 10 días atrás, nosotros recibimos el primer buque de contenedores con 334 metros y ahora estamos haciendo los estudios para probar con la Marina, con la defensa marina, no sé cómo se dice en español, discúlpame, pero los militares de Marina, para probar la operación del buque de 366 metros de contenedores. Nosotros también tenemos una situación muy interesante, porque tenemos un asoreamiento, no sé si la palabra en español es eso, espero que estén comprendiendo, pero mínimo, porque nosotros no estamos en el río, nosotros somos una entrada en el mar,
Entonces no tenemos una cantidad grande de material siendo depositada en el puerto todo el tiempo. Entonces prácticamente no hay necesidad de hacer dragaje de manutención en Suape. Eso es una gran ventaja competitiva. Eso es el puerto externo de Suape, donde movimentamos los graneles líquidos. Son cuatro piers de movimentación, donde esos, lo que se están abajo de la imagen, son los más nuevos que hacen principalmente el transporte de petróleo y diésel de la refinería Hebre Lima que está aquí produciendo desde 2012. Esa es una foto del puerto interno, del puerto interno, donde en el verso 1, 2 y 3 movimentamos los contenedores, y el verso 4 y 5 movimentamos las demás cargas, principalmente vehículos, porque tenemos una planta de FCA aquí en Pernambuco, en esta región, y también las cargas de graneles sólidos y cargas generales, principalmente cargas de proyecto eólico, porque tenemos mucha producción aquí. Y como Rafael ha dicho, Suape fue dibujado en la década de 70 para ser un puerto industria. Entonces, todas las operaciones portuarias que hacemos, ellas tienen en verdad una ligación muy fuerte con las cadenas productivas que tenemos en la región. Es como si a veces tenemos la oportunidad de movimentar más carga, pero damos prioridad, por ejemplo, a la movimentación de vehículos, que todos sabemos que no es una carga que remunera muy bien el puerto, pero al mismo tiempo es una carga que permite que se estructure cadenas productivas que van en verdad desarrollar económicamente la región. Suape es un puerto que pertenece al estado de Pernambuco con algún trabajo de la legislación federal, el gobierno federal hay alguna acción en eso, pero siempre es pensado cómo desarrollar económicamente el estado de Pernambuco y la región nordeste a partir de Suape, y no al contrario. Es decir, que el puerto no es la actividad fin, él es una herramienta de desarrollo económico. ¿tá? Y con eso logramos traer algo como 100 industrias, que la gran mayoría ya está implantada, algunas pocas en implantación, que representan aquí, bien, con el cambio actual, algo como 10.000 millones de dólares, y genera 18.000 empleos directos solamente en la región del complejo industrial, en muchas cadenas, como alimentos y bebidas, componentes eólicos, petroquímico. Y aquí están algunas empresas que aquí están, sea operando a través del puerto, como MSC, como CMA-CGM, pero también industrias que están instaladas. Entonces tenemos aquí una planta de distribución de Toyota, tenemos fábrica de Bosch, tenemos Indorama, que es una empresa de Tailandia, tenemos Petroquímica Suape, que es del grupo de México, creo que es... Me voy a acordar en poco tiempo el nombre del grupo mexicano, pero también están aquí con una gran fábrica. Tenemos centro de distribución de FedEx, tenemos plantas de LM Wind Power, que es planta de palas eólicas que pertenece a General Electric, entre otros. Entonces, es en verdad un gran clúster de empresas de logística y de industria, muchas de ellas internacionales, que utilizan de Suape para atender todo el mercado de la región nordeste, y algunas de ellas utilizan Suape mismo para atender todo el Brasil. Tenemos una planta que se queda a 100 kilómetros de Suape, de Suape de Mondelez, que es una gran fábrica de productos alimenticios, que ellos atienden a todo Brasil a partir de Suape. Producen cerca de aquí, por contenedores, encaminan su producción para todo Brasil. Entonces, esa es lo que necesitamos al fin. Nuestro objetivo es traer más industrias que van a utilizar Suape, sea para recibir su materia prima, sea para distribuir su producción. Eso es el plan director del puerto. La zona sur es la zona industrial portuaria. Esa es la área que está sujeta
a legislación federal. Es lo que llamamos de puerto organizado de Suape. ¿Okay? Pero eso es solo la menor parte, porque todo el complejo hay 13.500 hectáreas. Y como Rafael ha dicho, en verde está un cinturón verde, donde es nuestra área de preservación ecológica. Es muy, así, como muy contemporáneo hablar de eso, porque cuando nosotros vimos ayer el accidente muy triste que ocurrió en el Líbano, en verdad es que Suape fue dibujada de esa manera porque tenemos aquí en el estado un otro puerto llamado el puerto de Recife, que está exactamente en el centro de la ciudad de Recife. Hay una gran concentración urbana alrededor del puerto. Y en la década de 80, 84 para ser más específico, un buque con diésel se incendió y estaba muy cerca de una área que tenía unos tanques de productos inflamables y también productos químicos, de entre ellos el nitrato de sodio. Y hubo un receo muy grande porque si el buque se va a explosión en el puerto, probablemente iba a acontecer algo muy semejante con que ocurrió con la ciudad de Beirut. Y cuando eso ocurrió, se tomó la decisión de encaminar toda los productos inflamables para Suape y crear la idea de un cinturón verde que no va a permitir, en verdad, que la ciudad llegue cerca del puerto. Entonces, toda esa área que estamos a ver son áreas que nosotros tenemos 100% de la coordinación de ella y no permitimos, por ejemplo, que se pongan morandías o se crean servicios o actividades que no sean importantes estar cerca del puerto. Entonces, eso es una lógica de planeamiento, un gran planeamiento de un área muy grande, específicamente para garantizar que algo como ocurrió en Beirut no ocurra aquí. Claro que no estamos libres de accidentes, de explosiones, pero al menos no tendremos actividades civiles impactadas con un eventual accidente que venga a ocurrir. Entonces, tal vez por ello es que Rafael te ha dicho que Suape es un caso muy específico mundialmente hablando. En amarillo está la zona industrial, donde está la refinería, las dos plantas petroquímicas y las otras plantas que están produciendo. En naranja es la zona central de servicios, de donde está el centro administrativo de Suape y donde tenemos también edificios comerciales que van a soportar servicios que necesiten estar aquí en Suape. Y no me acuerdo en español, no es rojo, es magenta aquí, la zona de preservación cultural, morado. En morado tenemos nuestra zona de preservación cultural porque hay muchos resquicios arqueológicos de la ocupación de Holanda aquí, porque no sé si ustedes saben de eso, pero el estado de Pernambuco, donde estamos, por 30 años, en el siglo XVIII, discúlpame, XVII, fue ocupado por Holanda. Entonces hay muchos resquicios arqueológicos aquí que mantenemos. Eso es el plan de desarrollo de la área portuaria. Solo para que también comprendan, la área en blanco, aquí, es que lo que tenemos hoy desarrollado. La área en gris es todo lo que tenemos para desarrollar en nuestro plan director. Entonces, es decir que al fin de ese plan, considerando también las áreas de los astilleros que están aquí, tenemos 2 grandes astilleros en Suape y la idea era construir más, pero el sector ahora está en crisis, entonces vamos ahora a traer esa área para dentro del planeamiento del puerto en sí. Pero al fin de eso, Suape tendrá algo muy próximo en infraestructura de muelle, lo que tiene hoy el puerto de Hamburgo en Alemania. Entonces, es un proyecto que ya nació pensando en ser muy grande. Vamos ahora a hablar un poco de movimentación portuaria. Nosotros en 2019 movimentamos casi 24 millones de toneladas, con un crecimiento de 2%.
pero cuando consideramos de 2014 hasta 2018, disculpa, 2019, hubo un crecimiento de 56% en la movimentación del puerto. 74% son graneles líquidos. Nós somos el mayor puerto público de Brasil en movimentación de graneles líquidos. 22% son movimentación de contenedores y solo 4% en carga general y granel sólido. 64% de la movimentación de Suape es que lo llamamos de navegación de cabotaje, que es el transporte de mercaderías dentro del país, dentro de Brasil. Por eso también somos el puerto líder nacional, el mayor puerto de Brasil, que hace la movimentación dentro del país. Eso es muy consecuencia por el facto de que estamos muy bien ubicados en la región nordeste y que la mayor parte de la producción industrial de Brasil está en la región sudeste, que está algo como 2.500 kilómetros lejos de nosotros. Entonces, en esa condición, la navegación marítima es muy competitiva y como nos estamos ubicados en el centro de la región, movimentamos mucho el cabotaje, tanto para recibir y distribuir por transporte terrestre para Nordeste, cuanto para recibir la producción de Nordeste y enviar para Norte y Sur de Brasil. Somos también los líderes de contenedores. En 2019 fueron 476.000. Somos líderes regionales, no líderes nacionales. Como ha dicho, somos líderes nacionales en movimentación de graneles líquidos. En graneles sólidos somos hoy muy tímidos, pero tenemos un plan de aumentar nuestra movimentación con eso. Carga general suelta, carga general, carga de proyecto, como llamamos aquí. Tenemos una movimentación importante porque tenemos aquí una área muy productiva de vento para producir energía a partir de industria eólica, pero también somos gran productores de equipos eólicos. Entonces tenemos una planta de torres eólicas de Gestamp, que es una empresa española. Tenemos una planta de palas eólicas de General Electric y tenemos también una planta de aerogeneradores de una empresa argentina que se ha cerrado. Somos también una movimentación importante de vehículos con movimentación de FCA, General Motors y Toyota. Tenemos una planta de FCA a 100 kilómetros de Suape. Hablando ahora un poco sobre la movimentación de 2020, no es trimestre, semestre, son los 6 meses. Tuvimos un aumento en contenedores, una reducción en contenedores muy tímida, pero casi que estable, que es muy bueno para la situación de pandemia. Tuvimos dentro de esa movimentación de contenedores de cabotaje un crecimiento pequeño y de largo curso una reducción. Y de vacíos también se quedó casi estable. Entonces, es decir que por cuenta de la pandemia, cuando hablamos de contenedores, no fuimos impactados. Es decir, tal vez fuimos impactados porque íbamos a crecer, pero logramos mantener una situación de estabilidad. Cuando hablamos de granel líquido, ahí sí tuvimos un gran crecimiento, porque en 2019 nosotros ya viendo que tendríamos una oportunidad muy interesante en el mercado de bunker, por cuenta del bunker 2020, la refinería de petróleo de aquí de Suape produce de manera muy competitiva ese producto y nosotros logramos mejorar algunas cuestiones ambientales que permitió a ellos aumentar su producción en 2019 para que pudiesen sacar lo máximo de oportunidad en 2020 del bunker 2020. Y lo que ocurrió es que crecemos mucho, la exportación de óleo bunker se fue casi el doble. Y también ocurrió algo interesante porque como la pandemia trajo una crisis también en el petróleo, las refinerías de petróleo de Brasil disminuyeron su producción y con eso hubo la necesidad de traer más GLP, que es el gas que se usa para cocinar. Pero la verdad es que Suape es el puerto más importante de gas de Brasil
prácticamente todo el gas importado que viene para Brasil entra por Suape, y desde Suape hacemos la distribución de cabotaje para los otros puertos de Brasil. Entonces, hubo la necesidad de aumentar la importación de GLP, y con eso Suape fue muy beneficiado. También porque nosotros trabajamos mucho con operaciones de ship to ship para eso, y en 2019 nos hicimos la licencia ambiental de 3 nuevos muelles piers para hacer esa movimentación. Entonces, algunas acciones que tomamos en 2019, mismo antes de prever el problema de la pandemia, permitió que nosotros sacásemos buenas oportunidades, lográsemos éxito con las oportunidades que la crisis trajo. Y por cuenta del volumen de líquido, y el petróleo es importante porque él fue la base para la producción de los otros dos, nosotros logramos crecer en el primer semestre como un todo, como todos los productos, casi 17% en relación al primer semestre de 2019. Entonces, hablamos solo de algunos nuevos proyectos. Estamos con la idea de un nuevo terminal de contenedores que va a quedarse aquí, el primer quedarse en el puerto interno. Pero la verdad es que ese proyecto, con la crisis de la pandemia, va a ser un poco más difícil de hacerlo ahora en 2020 o incluso 2021. Entonces, creemos que ahora probablemente va a ser posible hacer la subasta, el bid, para elegir el operador del terminal solo en 2022, creo. Tenemos, por otro lado, como ha dicho, una oportunidad de expandir nuestra operación en graneles sólidos. Entonces, ese terminal hoy es un terminal específico para azúcar, pero la empresa está devolviendo por cuenta de la crisis, y así que tengamos todo listo con la parte documental, y espero que eso va a ser en las próximas semanas, vamos a iniciar una subasta para utilizar todo tipo de granel sólido en ese terminal, no solo azúcar, pero coque de petróleo, cebada, maíz, arroz, fertilizantes, de entre otros. También anunciamos en fines del año pasado un gran terminal de graneles de gas natural liquefeito de Golar Power. Ellos van a utilizar Suape como su hub nacional. Entonces están trayendo ahora, van a empezar con un buque pequeño, pero la idea es traer una FSU, una regasificación onshore, pero van a hacer también operaciones ship to ship para buques menores, para distribuir esos contenedores para los puertos de Brasil, y también rellenar algunos contenedores y exportar en buques de contenedores. Y también distribuir eso en camiones para los estados vecinos. Esto es muy importante porque teníamos incluso una idea tal vez de una otra operación en el muelle que vamos a utilizar, pero eso es muy importante porque va a permitir que enviamos el gas para algunas industrias que están muy lejos de la región principal aquí y que no tienen gas natural. Entonces, eso es un factor de competitividad que estamos trayendo para las industrias que están en el interior del estado, no solo de Pernambuco, pero de la región nordeste de una manera general. Entonces, eso es un buen ejemplo como nosotros estamos trabajando una operación en el puerto, pero mirando los beneficios que eso va a traer para toda la cadena y no necesariamente solo para Suape. Un otro proyecto muy importante, pero muy importante, y que el gobierno federal está intentando ayudar, está intentando resolver, es la ferrovía transnordestina, que tiene la expectativa de venir para Suape. Tiene algunos problemas de contrato, la empresa que está ahora responsable por la construcción no está cumpliendo con sus obligaciones, pero lo que se ve es que el gobierno federal está se esforzando muy fuertemente para encontrar una solución, y creemos que aún en 2020 vamos a ver la continuación de la construcción de la ferrovía, que va a venir desde a Suape, pero también a Fortaleza, a Pecém,
Esa región es una gran productora de hierro y también de soya. Por fin, hablar un poco de la parte de innovación. Eh, Eso es un tema muy caro para nosotros. Cuando empezamos nuestra gestión en 2019, fue la primera cosa que hicimos. Digitalizamos todos los procedimientos del puerto con sistemas de gestión de procesos y de proyectos. Y cuando tuvimos el problema ahora de la crisis, de la pandemia, nosotros teníamos todas las herramientas para medir todo y hacer el trabajo a distancia con las personas de su casa. Y cuando hicimos ahora el comparativo de las tasas, de las análisis de KPI, de los servicios del puerto y de la parte administrativa, tuvimos la grata sorpresa que no tuvimos ningún proceso que sufrió retrasos por culpa de la pandemia y al contrario, algunos procesos fueron aún más rápidos porque permitió que las personas en casa se dedicasen más a algunas situaciones. Entonces, la cuestión de innovación es algo muy importante para nosotros. Tenemos acuerdos muy importantes con el clúster de innovación que tenemos en esa región aquí. Y la idea es crear algo muy nuevo, al ejemplo de los puertos más innovadores del mundo, como Rotterdam, como Antwerpia, como Singapur. Y también estamos hablando en algunos acuerdos internacionales para eso. Decidí, discúlpame Rafael, no hablar mucho sobre los protocolos de la pandemia porque, mira, se habla tanto de eso todo el tiempo y creo que Suape se salió tan bien con esa cuestión. Con los protocolos sanitarios creo que no son muy diferentes a que todos nosotros hicimos, pero yo prefiero hablar de soluciones de futuro, de lo que estamos haciendo para no sufrir tanto con la crisis. Entonces, esa es la presentación de Suape. Estoy libre y disponible para preguntas. Leonardo, estamos de acuerdo contigo que hemos escuchado mucho sobre protocolos en relación a la pandemia y lo que más nos interesaba escuchar de ti es exactamente lo que has hecho con tu presentación. Y yo tengo algunas preguntas, pero quería mencionar que justo al principio, antes de que todos estuviéramos en pantalla, yo le di la bienvenida al senador Javier Souto, que está aquí en pantalla. El senador Souto es en este momento comisionado del condado de Miami-Dade. Miami-Dade County, condado, es el, digamos, dueño de Port Miami, que como ustedes saben es el puerto más importante en cruceros y también un puerto muy importante de los Estados Unidos en lo que es carga de contenedores. Y senador, por favor, quería darle la bienvenida y agradecerle mucho su participación en la conferencia de esta mañana. No sé si quiere, senador, decir algunas palabras. Cómo no, quiero primero que todo, pues, gracias por la invitación, gracias por estar aquí con ustedes. Es realmente muy interesante, muy informativo todo lo que ustedes están comentando. Por ejemplo, esto de Swap es muy interesante para mí porque conozco bastante Brasil y es uno de mis países favoritos. Yo soy de Cuba originalmente, ¿no? Nací en Cuba y salí de Cuba después de las actividades aquellas de Bahía de Cochinos y todo aquello, refugiado por el gobierno de Brasil. Así que estoy vivo por el gobierno de Brasil de aquella época y agradezco mucho al país brasileño y a su pueblo el haber sido tan generosos conmigo y tan buena gente. Yo creo que el tema este de los puertos es realmente para mí fascinante. Yo siempre he estado desde muy pequeño cerca del mar y precisamente cerca de puertos y precisamente más que nada embarques de azúcar, porque nací en un central azucarero y
mi familia, mis padres, mi gente estaban muy relacionados con muchas actividades y negocios de soda ingenio. Y por lo tanto, pues creo que entiendo un poco de los asuntos estos. Además, he estado, Rafa, como tú sabes, pues siempre he involucrado en estas cuestiones, tanto en el Estado como aquí, de las cuestiones estas de actividades de puertos, de turismo y tal. Por lo tanto, creo que lo que ustedes están haciendo es de gran importancia. No hay duda que esta parte del mundo, América Latina, un lugar de 650 millones posiblemente de habitantes, un área tan grande, un área tan prodigiosa, por así decirlo. Brasil, por ejemplo, alimenta, yo creo que está alimentando a una gran parte del mundo con toda la producción de comida y de las cosas que Brasil produce. Y creo que esto es muy importante, nuestro papel como latinoamericanos, todos nosotros, ¿no? De lo que está pasando en el mundo en este momento. Así que gracias por invitarme y gracias por dejarme participar o escuchar o aprender de ustedes lo que ustedes están haciendo y tratar de ayudar un poco en lo que sea posible, como en mi papel de comisionado del condado Miami-Dade, de vicepresidente del comité que está a cargo del puerto de Miami. Siempre he estado muy de cerca con todas las actividades del puerto a lo largo de los años y siempre he estado tratando de ayudar a nuestro puerto, tanto en las cuestiones de cruceros como en las cuestiones de carga. Ahora en este momento esta cuestión de carga resulta muy importante para nosotros y por supuesto que el rol de Miami, como yo sé que a mucha gente a lo mejor no les gusta, pero a otros les hace sonreír el decir que Miami es la capital de América Latina. Pues sí, Miami es, todos nosotros sabemos que Miami, por una razón o por la otra, se ha convertido en el centro de actividades comerciales, bancarias, de comunicaciones, de cruceros, en fin, de turismo también, de todo el turismo de esta parte del mundo. Así que gústenos o no nos guste, esa es la realidad y la cuestión de que Miami, Florida, Estados Unidos es como, pues, para que ustedes tengan una idea, el 65% de la población de este condado, que es ya como de 3 y pico millones que se sepa, o más de habitantes, 65% es latinoamericano, hispano parlante o luso parlante, o una combinación. Aquí hay gente de todas partes del mundo este, latinoamericano, o de esta parte del globo. Y nuestra relación con Europa siempre ha sido muy cercana, porque muchos de nosotros tenemos una gran, como Rafael, como Rafa, como yo, una gran afinidad con España y con cosas españolas por nuestros ancestros, por nuestro ADN, y etcétera, etcétera. Y con Europa en general, Portugal, en fin, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Hemos tenido Italia, muchas relaciones, muchas cosas. Pues creo que es muy importante, es sumamente importante. El condado de Miami-Dade está supremamente involucrado en todo este asunto de América Latina, del puerto. Nosotros, el condado Miami-Dade, que es el condado, yo diría, es el octavo condado de Estados Unidos, el principal condado de la Florida, de los 67 condados que tiene la Florida, y de los cientos de condados, cientos que tiene Estados Unidos, y la Florida es el tercer estado de los Estados Unidos en este momento, por cierto. Y de los cientos y cientos de condados, pues el número 8, pues, queda considerado como más o menos en este momento 7, 8 en actividad económica, en procesos, etcétera, en habitantes. Es un condado muy importante.
tremendamente importante en Estados Unidos y en el mundo hoy día. Este condado además ha decidido elecciones presidenciales, condado extremadamente importante dentro del panorama mundial. Y aquí hablamos muchos idiomas. Yo hablo bastante portugués, por cierto, como decimos los cubanos, me defiendo en portugués. Y me gusta mucho oír el portugués y hablar portugués cuando tengo ocasión. Visito mucho el Brasil, he estado muchas veces en Brasil, tengo muchos amigos en Brasil y en otros países también. He vivido en varios países americanos por diferentes circunstancias y creo que ustedes hacen una gran labor, creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo y creo que tenemos que seguir luchando dentro de todas estas cuestiones y como decimos los cubanos, dándole para adelante. Tenemos que ponernos los zapatos de correr y correr mucho en estos momentos de crisis mundial. Por ejemplo, esta explosión del puerto de ayer de Beirut y oyendo todo esto me llevaba a mí a pensar en otras épocas y quién sabe si esto fue una cuestión natural o si fue una cuestión provocada por luchas, por intereses, por cuestiones, lamentablemente vivimos en un mundo muy complejo y lleno de planes de otra categoría, ¿no? Planes políticos y políticos de geopolítica, ¿no? Geopolítica y complicado con problemas religiosos y con muchos problemas. Todo eso juega dentro de todo el asunto. Así que gracias por invitarme. Pudiéramos seguir hablando aquí horas sobre este problema y realmente me gusta mucho escucharlo y no voy a hablar más, voy a decirle muchas gracias y aquí me tienen a sus órdenes y en lo que yo pueda servir, ahí está. Gracias, éxito, adelante. Gracias, senador Souto. Yo tengo una pregunta para Leonardo y tiene que ver con el tema de cabotaje, que tanto como me impresionó, digamos, la planificación del puerto de Suape con su área ecológica, de la manera que está diseñado. Suape juega un papel tan importante en lo que es cabotaje a nivel brasileño. Y yo quería saber, Leonardo, si ese papel tan importante que juega hoy Suape fue desde un principio diseñado o es algo que ha pasado durante los años y que Suape se ha podido aprovechar. O sea, si pudieras darnos un poquito de historia sobre el tema de cabotaje, porque el tema de cabotaje en América Latina en general es algo, yo te diría, que no existe. México ha tratado mucho de desarrollar el cabotaje considerando los miles de kilómetros de litoral que tiene y todos los puertos importantes que existen en México. Sin embargo, no ha logrado desarrollar el cabotaje. Explícanos un poquito de la historia del cabotaje en Suape. Perfecto. Bom, primeiro, déjame saludar el senador y decirle al senador que aquí se dice que Miami es la mejor ciudad de América Latina. Y Rafa, no sé si te acuerdas, pero mañana hace exactamente un año que estuve con usted cenando ahí en Miami y fue convidado, senador, por el Departamento de Estado de Estados Unidos para un programa de IVLP, y quedé 3 semanas en Estados Unidos para aprender sobre innovación gubernamental y puedo decirle que fue muy, muy rico para mí, fue muy importante y mucho de lo que estoy haciendo ahora en Suape fue un aprendizado importante que tuve ahí. Entonces mi agradecimiento por la parcería de Estados Unidos con nosotros. Bien, ahora Rafa, déjame contestar a usted. Mira, en primer momento, realmente no se sabía que podría ser importante que la idea en la década de 70 era traer industrias, ¿perfecto? Y lo que se pensaba era, mira, si queremos traer industrias para Pernambuco,
necesitamos, como el consumo no está aquí, el consumo está en el sudeste de Brasil, necesitamos tener la opción de que la producción de aquí llegue al sur de manera competitiva y no iba a ser por carretera. Entonces, en el primer momento sí, el cabotaje era una cosa importante, pero mucho pensando lo que enviar desde aquí para allí. A medida que las cosas fueron ocurriendo, se percibió que como el consumo de la región nordeste estaba creciendo, que se podía tener un papel importante para recibir la carga y distribuir. Y desde ahí, en la década de 90, fue creado algunos incentivos fiscales para el bunker de navío y también para la distribución, o sea, la empresa que estuviera produciendo en la región sudeste de Brasil y que a él le gustaría crear un centro de distribución en Suape, tendría incentivos fiscales. Eso fue en década de 90. Y la cosa se fue creando, a medida que las oportunidades fueron ocurriendo, se pensó bien. Pero un poco más a frente, en la década, en los años 2000, se percibió en verdad que como estábamos al norte de Brasil y el flujo de comercio ocurría en la mayor parte del tiempo con Estados Unidos y Europa, además de ser el receptor de carga de nordeste para hacer cabotaje para sudeste y además de recibir la carga de sudeste para distribuir, pudiéramos también ser un puerto de transbordo. Porque Houston, que es un gran paseo comercial con la parte de los derivados de petróleo, los buques llegan muy cerca, pasan muy cerca de Suape. Y al mismo tiempo, Santos, que es el principal puerto de Brasil, tiene mucho problema de calado, de profundidad. Entonces se pensó, mira, nosotros podemos ser un entreposto de transbordo y recibir las cargas y distribuir para todo Brasil. Nosotros logramos hacer eso de manera muy competente con diésel, gasolina y principalmente con GLP. Nosotros aún no logramos ser muy competitivos con la parte de contenedores, porque el contrato que tenemos con el operador hoy no es un contrato bueno para hacer transbordo, pero ya tenemos un pedido en el gobierno federal para hacer un reequilibrio, una renegociación de ese contrato, y si logramos éxito con eso, seguramente vamos a empezar a hacer también para Brasil un hub de contenedores, a lo menos regional. Entonces, es algo que siempre estuvo en nuestra estrategia. Qué bien. Leonardo, lo que te digo al respecto es que chapeau, como dicen los franceses, ¿no? Muchas felicidades porque de verdad, en cuanto a cabotaje se refiere, ustedes son líderes en toda América Latina. Y yo tengo otra pregunta para ti. Sé que el puerto de Suape es un puerto estatal, o sea, no es un puerto federal. Y ha habido todo tipo de plan para privatizar el puerto de Suape. ¿Qué me puedes comentar sobre esa privatización que se está llevando a cabo en otros puertos también de Brasil? Bien, primero, respecto de sermos un puerto estadual, lo que ocurrió es que en la década de 70, cuando se ha hecho el planeamiento de Suape, ya se pensaba en puerto industria. Se elevó el plan al gobierno federal para decir, mira, necesitamos de dinero para crear un puerto industria en Pernambuco. La contestación fue, mira, ¿para qué creéis un puerto industria si no tenéis industria? Entonces, es la broma de la gallina del huevo. Entonces, lo que hizo el Estado, mira, ok, si el gobierno federal no va a hacerlo, voy a hacerlo a mí mismo, y el Estado con sus propios fondos empezó a construir Suape. Pero la Constitución de Brasil dice que los puertos son necesariamente federales. Y hace poco tiempo atrás no se podía hacer puertos privados que van a explotar cargas de terceros.
Entonces, eso es un gran problema, porque tenemos una autorización de operación que no es exactamente la concesión que se hace desde el gobierno federal para los estados, y eso es una gran discusión que tenemos con el gobierno federal desde siempre. Hay una discusión judicial incluso en la Suprema Corte. Y para nosotros eso es un gran problema, porque históricamente el gobierno federal han sido maléfico a SUAPE, porque necesitamos estar todo el tiempo pidiendo autorización para hacer algo que nosotros hacemos hacer. No necesitamos de nadie para decir a nosotros lo que es necesario hacer. Pero la verdad es que, como ha dicho, el gobierno que está ahora es mucho más positivo históricamente en relación a eso para descentralizar las decisiones. Entonces las cosas están se quedando mucho mejor. Claro que siempre hay espacio para mejorar, pero estamos muy contentos. La relación es muy buena. Entonces eso es un problemita, un pequeño problema. Entonces la parte de privatización podría ser una opción para depender menos del gobierno federal. Porque a medida que se trae un privado y él tiene un contrato que le permite explotar todo el puerto, para que se hagan los contratos menores, o sea, como el privado va a ser la autoridad portuaria y para desarrollar un nuevo terminal, eso va a ser automático, son dos privados conversando. Hoy, si quiero yo desarrollar un nuevo terminal, se lleva algo como 24 meses, es mucho tiempo, el benchmark internacional es 4 a 8. Entonces, eso podría ser una opción. Y nosotros estamos realmente discutiendo con el gobierno federal la posibilidad de tener un pasero privado con algunos ganos. No sé, gano, creo que no es la mejor palabra. Con algunas ventajas. La primera era tener más flexibilidad, más independencia en relación al gobierno federal. Eso es lo más importante. Pero también la posibilidad de recibir capital nuevo para invertir en algunas cosas, porque el gobierno en Brasil todo está en crisis fiscal. Y también, claro, expertise, porque tenemos puertos internacionales que están ahí muy a frente de SUAPE, muy a frente. Entonces, para nosotros, esa es la intención, pero lo que es importante decir es que si para hacer la privatización el coste es perder la capacidad de utilizar SUAPE como una herramienta de desarrollo económico, a nosotros no interesa. Voy a decir un ejemplo muy claro. Tenemos un puerto muy importante aquí en Brasil, que Itaqui, en Maranhão, que movimenta casi lo mismo que SUAPE. Pero como ellos no hicieron a primer momento una vista de desarrollo económico, ellos producen, son muy buenos, pero están muy enfocados en graneles. Y la verdad es que los graneles no traen, en su gran mayoría, desarrollo económico. Yo desafío a alguien a decirme dónde hay en el mundo una área económicamente desarrollada que no esté bien soportada por una operación de contenedores. Porque son los contenedores que te van a permitir hacer la diversificación industrial. A lo mismo los vehículos. Los vehículos pagan muy mal para el puerto. Nosotros subsidiamos los vehículos hace años, porque por ello tenemos hoy una fábrica de FCA que tiene muchos fornecedores que directamente emplean casi 10.000 personas y van a invertir ahora más 7.000 millones de reales. Entonces, esa es una cuestión muy delicada. Yo realmente creo que traer paseros privados es importante, es algo que puede traer muchas ventajas y nosotros estamos interesados en eso, pero hay ese detalle que como SUAPE es gerenciado de una manera un tanto canto diferente de los otros puertos de Brasil en función de nuestro foco en el desarrollo económico, la cuestión de privatización ella es delicada, porque si es solamente un privado haciendo, él va a mirar el lucro, él no va necesariamente mirar a los ganos de las cadenas productivas. Entonces, es algo que es positivo, pero hay algunas precauciones en relación a eso. Muy clara tu respuesta.
quisiera, por favor, abrirle al resto de los participantes para que le pregunten o le hagan comentarios a Leonardo, que nos ha hecho una exposición excelente. Rafa. Robert. Leonardo. ¿Quién habla? Es Barceló. ¿Me escucha? Sí. Sí. Antes que nada, buenos días a todos. Leonardo, si tú solamente hablas español 3 o 4 veces al año y lo hablas más a menudo, el resto de los latinoamericanos, que me cuento yo entre uno de ellos, nos quedamos callados. Porque lo hablas muy bien, te felicito. Oye, muy buena presentación. Conocía del puerto de Suape en una vida previa. Te estoy hablando hace varios años atrás, trabajaba con una empresa coreana, Hanjin, que tenía en esa época, estoy hablando de los finales de la década de los 90, recalaban en Suape. Pero bueno, muy buena presentación. No desconocía hasta cierto punto la diversificación de productos que ustedes tienen. En ese sentido tenemos mucho en común con Port Everglades. Aquí manejamos contenedores, carga a granel, automóviles, cruceros. Vaya, tenemos ese en común. Por desgracia, hasta cierto punto, mirando las estadísticas y recalco, somos el puerto en el sur de la Florida que recibimos todos los servicios de Brasil. Todos entran aquí a Port Everglades. Incluso la semana entrante vamos a recibir una delegación por medio de un webinar de Zoom de un grupo que representa a la industria ferroviaria de Brasil, ya que Brasil va a empezar a dedicar recursos en lo que es desarrollar su capacidad ferroviaria en el país, con fin de mejorar lo que es la conexión intermodal entre los puertos y ciertos puntos de comercio en lo que es el país. En Brasil, la gran mayoría, si no todo, la conexión a los puntos de consumo se hace por camión, y eso obviamente pues encarece un poco. Como el resto de Latinoamérica, el costo de transporte terrestre es demasiado caro. Entonces están tratando de la manera de economizar ese vínculo entre lo que es el puerto o los puertos y las ciudades principales del país, algo que aquí en Estados Unidos por años se ha hecho, y todos los puertos de cierto tamaño entre nosotros, al puerto del sur de nosotros, Miami, y todos los puertos principales en Estados Unidos cuentan con una gran ventaja de tener servicio ferroviario con estaciones en los puertos mismos. Que eso, por ejemplo, nosotros a raíz de conexión ferroviaria, en 4 días del puerto tenemos acceso a un 70% de lo que es el mercado estadounidense. Entonces, la conectividad ferroviaria es clave en lo que es los desarrollos o mejorar el desarrollo y la conectividad entre los puertos. Mirando estadísticas, y esto quizás yo sé que a Brasil en particular le va a agradar, mirando un comparativo en lo que es la primera y segunda quarter del 19 y el 20, hemos visto, créelo o no, un pequeño incremento en lo que es el volumen de carga entre Brasil y nosotros, que en vista de lo que está pasando con la pandemia, es algo que vale la pena destacar, porque todos estamos mirando una caída en lo que es el comercio entre los puertos. Obviamente a nosotros y a Miami igual, ya que tenemos al señor Soto aquí en la línea con nosotros, dependemos mucho de lo que es la actividad de los buques cruceros. Ambos puertos nos pegaron muy duro
A nosotros, por ejemplo, así a grosso modo, eso nos representa un 35% a lo que es los ingresos del puerto. Miami sé que igual, sino quizás peor o mayor. Y eso, Dios mediante, se recupera, aunque antier recibimos noticia de CLIA que van a postergar el inicio de los cruceros ahora hasta finales de octubre, que previamente lo tenían programado para finales de septiembre. Pero bueno, saber o me da el agrado de decir que tuvimos a un pequeño, tuvimos un incremento en lo que es el enlace comercial con Brasil. Me gustaría conocer más y quizás después de la reunión podemos hablar tú y yo directamente para ver qué podemos hacer. A lo mejor yo personalmente no lo sé, quizás eso tú me lo puedes decir, si las líneas que están actualmente recalando en Brasil, nosotros la mayoría de la carga que nos entra de Brasil viene de Santos. Yo te diría casi un 90% de lo que nos entra es por Santos. Después viene el puerto de San Luis, nos entra casi 3.000, a ver, en lo que llevamos de año nos ha entrado casi 3.300 contenedores con San Luis. Santos ha sido casi 12.000, vaya, es noche y día el comparativo. Pero bueno, quería por medio de estos felicitarte, número uno, por tu español limitado, entre comillas, porque señor, usted le pega duro el español, pero bueno, conocernos así, seguir el diálogo, yo creo que este es el beneficio de estas llamadas, Rafa, de conectarnos más con Latinoamérica, más en estos tiempos que no podemos montarnos en un avión y aunque sea tomarnos o ni tomarnos un café, es bueno mantener esta conectividad y por lo menos vernos las caras en un screen. Y bueno, quedo pendiente de Rafa, si me puedes enviar por favor los datos de Leonardo para conectarnos después de la llamada y quizás empezar una relación. Me gustaría, quizás desconocido a mí, hay carga de tu puerto que se conecta con Santos y llega hasta acá. Muy posible en vista de la actividad de cabotaje que existe en Brasil. Rafa, y lo de México hace 3 meses atrás empezó su sistema de cabotaje. Se llama sistemas navios mexicanos que lo están manejando ya y por lo que entiendo ya empezó a caminar. He estado en contacto con ellos porque eso creo, nosotros cambiando de Brasil a México, tenemos una línea que entra aquí que tiene servicio desde Quintana Roo, desde Puerto Morelos, tiene servicio directo aquí a por Everglades y Quintana Roo ha sido una de las secciones de México que más fuerte han sido pegadas por lo de la pandemia, porque lo que es Quintana Roo está cerca de Cancún y toda esa área pues vive casi del turismo. Pero bueno, cuando las cosas regresen, veo gran potencial en lo que es en la conexión de México con ese cabotaje que han montado y el sur de la Florida, sino la Florida entera. Pero bueno, a mí me pagan para promover a por Everglades, así que tengo que hablar del sur de la Florida. Bueno, me cayó la boca. Robert, muchas gracias. Yo había escuchado a Alberto Jiménez. Alberto, ¿tú estás ahí? Sí, Rafa, básicamente quería hacerle una pregunta muy rápida a Leonardo que me llamó la atención cuando iniciamos la conferencia. Espérate, Alberto, di a quién representas, por favor. Compass, Compañía de Puertos Asociados de Colombia. La pregunta para Leonardo es muy puntual, pues además también de felicitarlo por la presentación. Cuando él inició la conexión, explicó que parte de las dificultades eran porque acababan de cambiar a Google y quería preguntarles, ese cambio de Microsoft, o entendía Google, ¿trajo algún tipo de beneficios para el puerto desde el punto de vista operativo y de conectividad, básicamente en las operaciones, que la hiciera más
¿Fue esa una de las razones o eso no corresponde a este tema? Aún no, ¿verdad? Nosotros solo hicimos ese cambio por cuestiones de costes, porque en realidad es que Google, el paquete administrativo de Google acostumbra ser mucho más barato, pero lleva un tiempo para las personas se acostumbraren con la operación. Pero no sé, tal vez sea. Verdad es que Google no es una de las empresas que nosotros tenemos todavía como un parceiro estratégico de la parte tecnológica del puerto. Nosotros tenemos algunas conversas con IBM y tal vez algo como Amazon. Tenemos un centro de distribución de Amazon aquí en Suape, no había dicho, pero no es solamente costes, no es estratégico aún. Ya, gracias. Ok. Perfecto. En relación de Barcelona, déjame decirle que vamos a hablar, pero yo lo creo realmente que los cambios con swap de contenedores de Estados Unidos va a aumentar mucho cuando logramos hacer la renegociación del contrato del terminal de contenedores. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Es que el fee que ellos pagan a nosotros es muy alto, de manera que no logran ser competitivos en el transbordo. La renegación que estamos haciendo va a permitirles pagar mucho menos a nosotros por el transbordo y invertir en más 66% más de capacidad de portainers. Entonces, con eso vamos a ser competitivos para que los gran buques de Estados Unidos vengan a Suape y desde aquí se descarguen todo y nosotros vamos a hacer la distribución para la región norte-nordeste. Entonces, estoy seguro que eso va, porque lleva un tiempo hasta invertir, pero algo como segundo semestre de 2021 tendremos una situación mucho mejor. Bueno, eso sería, vaya, obviamente eso representaría un gran ahorro a las navieras, aunque cuando uno dice las navieras, en realidad hay dos que están más bien controlando lo que es ese mercado entre Estados Unidos y Brasil. Hamburg Süd y Hapag-Lloyd son prácticamente los que se han apoderado de ese mercado. Entonces, eso es bueno y a la misma vez es malo. Es bueno para los puertos porque tienes que negociar con una naviera. Es malo para los usuarios porque mi manera de pensar, mientras menos navieras participen en un mercado, pues eso cae o limita la competencia y la competencia siempre es buena, siempre y cuando se haga de una manera justa y con conciencia. La competencia es buena para los usuarios. Pero bueno, ese es, por suerte o desgracia, ese es el mercado. El mercado se ha convertido en eso. Todos los mercados principales hoy por hoy se conectan a base de consorcio. Y eso, pues, como dicen aquí, it is what it is. Yeah. Okay. ¿Algún otro comentario, pregunta para Leonardo? Ya nos hemos pasado de la hora, pero ha sido tan informativa tu presentación, Leonardo, que hemos quedado muy interesados en lo que nos has contado. Y seguimos escuchándote. Pero bueno, si no hay otro comentario o pregunta, nos vamos a ir despidiendo. ¿Alguna otra pregunta para Leonardo? Sí, buen día Leonardo, buen día a todos de Buenos Aires. La pregunta es, ¿hay una política nacional de puertos en Brasil o los puertos compiten entre sí o hay una complementación entre los puertos? Bien, hay una política nacional general, pero al mismo tiempo los puertos compiten. Es como si el gobierno intenta hacer un gran plan general para la parte logística, las ligaciones ferroviarias y todo, pero los puertos, nadie va a decir, mira, Suape, no pone ahí un terminal de contenedores porque yo pienso que lo mejor que el puerto vecino lo haga. Eso no ocurre. Entonces, hay un planeamiento nacional, pero que permite que haya competencia entre los puertos. Lo que creo que es muy saludable. Sin embargo,
sin competencia no hay mejoría, no hay la gana de mejorar, de ser mejor. Okay, Parabéns, bueno, parabéns, bueno. Leonardo. Falaremos muito no futuro. Bueno, Leonardo, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo que nos has otorgado esta mañana. Ahora recuerdo que sí, que fue el día 7 de agosto que tuve el placer de recibirte aquí en Miami. Cenamos en Morton's, en Coral Gables, y esa cena está pendiente para repetirse. Así que espero cuando se termine la pandemia que vengas a Miami y que aceptes una invitación a cenar. Si no en Morton's, buscamos otro buen restaurante, ¿ok? No, ir a Miami es siempre muy, muy bueno. Creo que ya estuvo más de 6 veces todo el tiempo. Siempre que puedo me voy a Miami. Bueno, oye, Leonardo, mil gracias y muchas gracias a todos por participar, senador, a usted, y los vemos entonces en 2 semanas para para esta videoconferencia que es para puertos que llevan a cabo todo tipo de carga. El viernes que viene tenemos videoconferencia en relación a los puertos con negocios de cruceros. Robert, si no me equivoco, por Everglades va a hacer una presentación, ¿correcto? Sí, señor. Confirmando la participación del puerto, nuestro nuevo director, Jonathan Daniels, va a tomar la palabra y con mucha honra se presentará a lo que es a los puertos latinos de la APA. Muy bien. Bueno, Leonardo, de nuevo, muchas gracias y tú sabes que siempre estoy a tus órdenes. Perfecto, lo mismo. Thank you. Bueno, adiós a todos. Hasta luego. Adiós, buen día. Abrazo. Chao. Abrazo.